Apocalipsis y el fin de los tiempos. Hay dos palabras que es muy importante que tengamos en cuenta y es la palabra apocalipsis, que en sí quiere decir correr el velo, y la palabra escatología. Hay otra palabra que es intermedia y es la palabra profecía. Vamos a decirlo de esta manera. Bueno, vayan pues prestando harta atención porque se puede estar perdiendo rápidamente. Así que esté muy atento, no hable con el de enseguida, no mire el celular, esté solo pendiente de lo que vamos a explicar en estas 3 horas. Así que no se coloque que va a ser cortico el tiempo. Amén. Muy bien. Profes, ¿cuáles son las 3 palabras que dije? Apocalipsis, escatología y, para que le quede una frase, la profecía es la madre de la escatología y la apocalíptica, como se llama desde la teología, es hija de la escatología. Vamos a decirlo de otra manera. La escatología nace en el mensaje profético. Son los profetas que anuncian el fin, y al anunciar el fin, entonces se da lugar a la escatología. Y la apocalíptica lo que hace es que con base en ese fin anunciado, entonces intenta explicarlo, revelarlo, ponerlo a disposición del pueblo por medio de una simbología, que es lo que caracteriza la literatura apocalíptica, que son símbolos, que son mensajes en signos, en señales, en visiones, y que de alguna manera intentan explicar cómo se desarrolla los tiempos del fin. Amén. Si le pregunto a alguien, yo creo que ya lo puede decir. A ver, hermano Luis Carlos, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que dije? A ver. Intente decir algo, hermano Luis Carlos. ¿Qué fue lo que dije? 3 palabras usamos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Quién es la mamá de la escatología? ¿Y quién es la mamá del apocalipsis? Apocalíptica, la escatología. ¿Qué hace la profecía? Anuncia el fin. Y ahí es donde se da la escatología, ¿listo? ¿Y qué hace la apocalíptica? Pone en signos todo. Dice que revela, pero pareciera que no, porque lo coloca en una simbología que mire que leer Apocalipsis es pues una situación bastante problemática. Muy bien, hermano Luis Carlos, sacó 10, ¿listo? Que le diga a la hermana Nuri que le fue bien en ese examen. Gloria al Señor. Bien, vamos a continuar. Por acá tengo, Jonathan me consiguió este aparatico, ha sido buena gente conmigo. A ver si funciona. Sí, está funcionando. Muy bien. Escatología, ¿qué es? ¿Qué es para ustedes la escatología? ¿Qué habían escuchado de esto de la escatología? Vamos a decir que la escatología, entonces, viene de un término griego que se pronuncia escatos. A ver, digan conmigo, escatos. Más fuerte. Escatos, ya saben hablar griego. Escatos se traduce en nuestra Biblia Reina Valera como último, últimas cosas o postreros días. Ese es el escatos, lo que se traduce a nuestro español como escatología. Ahora, al entrar a hablar de las últimas cosas, obviamente nos ubicamos
dentro de la historia, ¿sí? La historia de los seres humanos, la historia del drama, del bien y del mal entre nosotros, la historia de la salvación, de la intervención divina, tantas cosas que se pueden entonces decir a partir de la historia. Pero lo que tendríamos que revisar es cómo interpretamos nosotros la historia. Primero hay que decir que la historia jamás algún ser humano puede contarla. ¿Por qué? Porque la historia, si la historia es de un año, pues se necesitaría un año para contar la historia, porque sería volverla a repetir. Sería como poner el video de la historia y ver todo lo que pasó. O sea que para estos 6,000 años de historia se necesitarían 6,000 años para contarla. Por lo tanto, los historiadores no cuentan la historia. Lo que hacen es interpretar la historia. A esto se le llama historiografía. ¿Cómo se le llama? Grafía de la historia, o gráfica de la historia, o figura de la historia, imagen de la historia, fotografía de la historia. Eso sería lo que nosotros hacemos. Ahora, dentro de eso diríamos algo. ¿Qué diríamos? A ver, yo no sé si yo ya voy por allá en otra parte. Bueno, sí, ya me había pasado. La historia se han tenido dos modelos de interpretación. Uno es desde la visión griega y otro es desde la visión hebrea. La visión griega tiene un método de interpretar la historia de manera cíclica. En la imagen, si la alcanzan a ver, ¿cuántos ven la imagen? A ver, ¿sí? Está muy pequeño. Bueno, la imagen es de un círculo, a eso se refiere con lo cíclico, es decir, que una cosa va a la otra, vuelve, rebota y sigue lo mismo, y los orientales lo han llamado el ciclo del eterno retorno, es decir, que las cosas vuelven a donde empezaron. Esa es la visión cíclica de la historia. Entonces, ¿qué diría un filósofo o qué diría una persona griega? Diría entonces que el universo volverá al punto de donde inició y nuevamente volverá a surgir y se dará otra vez todo el drama de lo que estamos viviendo. Es como si se encogiera y se extendiera y se volviera a encoger y en ese vaivén fuera la historia. Esa es la visión griega. Nosotros los cristianos no nos basamos en la visión griega, sino que nosotros nos basamos en la visión hebrea. ¿Qué piensan los hebreos? Bueno, los hebreos, más que ellos, los hebreos, estamos hablando del pueblo judío, de toda la nación, de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, todo este pueblo, quienes recibieron una revelación especial de parte de Dios, ellos han visto e interpretado la historia de manera lineal. ¿Cómo es? Lineal. Así que la historia no se dibujaría como un círculo, sino que se trazaría como una línea que tiene principio y tiene fin. Así que tendríamos la historia como algo que ha iniciado y también terminará. Eso quiere decir, y a algunos no les gusta esta manera de ver la historia, porque se considera una forma fatalista de ver la historia. De hecho, los pentecostales
nosotros no somos bien recibidos con nuestro mensaje en muchas partes, porque nuestro mensaje es calificado de fatalista. Es decir, que nosotros hablamos de una historia que desembocará en un fin que no es nada bueno para el mundo. Y eso es lo que los profetas, los padres de la escatología y de la apocalíptica, han anunciado, que el mundo no irá por siempre, sino que Dios le dará un fin. Gloria al Señor Jesús. Esas serían entonces las dos maneras de ver la historia. ¿Cuáles son? Cíclica y la cíclica es de los hebreos. De los griegos, muy bien. Y la lineal sería de los griegos, ¿cierto? Hebreos, muy bien, están atentos, muy bien. Griegos y hebreos, amén. Dos maneras de interpretar la historia. ¿Cómo van hasta ahí? Bueno, sigamos entonces con nuestro tema de explicar la escatología. Este tema es obligado para entrar a Apocalipsis. Sería muy difícil. Miremos este texto. A ver, ¿quién lo puede leer? Ahora sí, ¿cómo? Mire la cita, Apocalipsis ¿qué? 1:8. Jesucristo se autodeclaró el alfa y la omega. Diríamos en nuestro alfabeto español la A y la Z. Eso es lo que quiere decir, ¿listo? Dice, soy el alfa y la omega. Él lo que está diciendo es que Él es la primera letra del abecedario. No solo eso, lo que está diciendo es que abarca todas las letras. Ahora yo le pregunto algo. ¿Con qué escribe usted todo lo que escribe o habla todo lo que habla? Con esos 27 fonemas, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor lo que está diciendo es que todo lo que se diga en la historia tiene que ser revisado y será revisado por este que es principio y fin. Hay un error que hemos cometido la mayoría de los seres humanos, y es que hemos hablado y hemos decidido sin tener en cuenta al que inició y al que va a terminar, al que es el alfa y el que es la omega. Los hombres hablan petulantemente, con orgullo, con vanidad, hacen sus propios diálogos y construyen sus propios discursos, y muchas veces sin tener en cuenta al que está por encima de ellos. De hecho, algunos dicen, no sabe, no hay entendimiento en el omnipotente, Él no existe realmente. Pero este Dios, que pareciera que no se mete mucho por aquí, nos dice que Él es el inicio de la palabra y el fin de la palabra, y que de todo lo que hablemos los seres humanos un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Toda palabra ociosa y todo lo que se diga y lo que tú digas y lo que yo diga, tendremos que darle cuenta al Señor. Por eso va a decir, yo soy el alfa y la omega, pero también dice, yo soy el principio y el fin. Amén. Eso está diciendo entonces, como nos estamos en un libro escatológico. Miren que Apocalipsis no es un libro profético, aunque tiene profecía. Es un libro escatológico, ¿sí?
Por aquí tenemos el archi. Y el archi en el griego es el principio. Cuando dice en el principio creó Dios, en el griego es archi. En el principio era el verbo archi. O el Marcos, principio del evangelio, archi. Archi es principio. Los principios solo los puede dar Dios. Él es el que permite los principios de cualquier historia, pequeña o grande. Y hay algo con esto, y es que tenemos que decir entonces que el principio de la historia sería Dios como creador de ella. En otras palabras, la historia ha empezado con la creación del universo. Tengamos en cuenta que al Dios crear el universo, entonces ha creado el tiempo, ha creado el espacio y ha creado también todo lo que hay en ello. No sé si me está funcionando o... Muy bien, creo que, bueno. Y esta historia entonces tendría el telos. Y el telos es el fin. Esa es la otra palabra que vamos a encontrar en el griego, fin. O sea que para hablar de la escatología se hablaría entonces de un archi y se hablaría de un telos, que es el fin. Y ese fin entonces sería la plenitud de la historia. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta gráfica que tenemos aquí? Que quien inició la historia, él mismo la terminará. Y al hablar del telos, del fin, uno siempre pregunta por ahí en ciertos asuntos, ¿y cuál es el fin de esto? Cuando uno pregunta por el fin de algo, está preguntando por el propósito. O sea que al hablar de que la historia tiene un fin, entonces hay que tener claro que la historia tiene un propósito. Si hablamos de que tu vida tiene un inicio, nosotros hablaríamos de nacimiento y muerte. En el nacimiento encontraríamos el archi y en la muerte encontraríamos el telos, ¿sí? Y ese telos, esa muerte, ese fin de nuestra historia, entonces nos hablaría del propósito. Si hay muerte, en la misma muerte nos tenemos que preguntar por el propósito, porque alguien que está a punto de morir, de las cosas que se puede preguntar es, bueno, ¿y qué propósito tenía esta vida? ¿A qué vine yo aquí? La muerte nos hace pensar en esto. Así que la historia o la escatología bíblica nos ubica dentro de la historia con el Dios creador. Diferente a las teorías como la evolución, que arranca con alguna teoría sobre la creación del universo, se desarrolla, vuelve al punto de inicio y mantiene en esa constante giro. No, Dios habla de un propósito en la historia. En otras palabras, Dios no está jugando con la historia. Los dioses griegos eran juguetones, incluso llegaron a crear cosas casi que por accidente. Dios no. Dios no ha hecho al ser humano para jugar con él. No lo ha hecho como un experimento. No lo ha hecho para el dolor y para el sufrimiento, aunque se caracteriza mucho la vida por el sufrimiento. Dios ha hecho al ser humano con un propósito grande. Gloria al Señor Jesús. ¿Eso qué quiere decir?
que el Dios creador de la historia llevará la historia a su plenitud. Y esto da como resultado de que la historia terminará bien para los que creen en Dios. ¿Sí me escucharon? La historia terminará bien para los que creen en Dios. ¿Por qué? Porque resulta de que Dios a nosotros nos dio algo que se llama libre albedrío. ¿Cómo dije? Eso tiene que ver con la voluntad, que Dios nos dio una voluntad para decidir. Usted puede decidir qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. Usted puede irse por donde quiera, construir su propia historia, hacerla a su propia manera. Pero Dios todo el tiempo le dice: ¡hey! Yo no te creé para eso. Yo no te creé para este otro asunto. Yo no te creé para que te dañaran la vida de esa manera. Yo te creé con un propósito especial. Óyeme lo que quiero hablar contigo. Te quiero direccionar en una línea de principio a fin, donde su fin sea plenitud para la vida tuya. Pero cada uno decide si tuerce esta línea y lo hace a su propia manera. Yo le preguntaría a todos los que están aquí, ¿cómo va la dirección tuya de esa historia que Dios te ha dado? ¿La has torcido? ¿Sabe qué dice la Biblia? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual que se apartó por su camino. No quisimos. El primer hombre casi que podemos decir que era perfecto, pero se torció. Y de ahí para allá todos nos hemos torcido, todos, no hay uno que haya permanecido derecho. Sin embargo, y esta es la grandeza de Dios, que a pesar de que nosotros nos hemos torcido y lo hemos hecho a nuestra manera, Dios sigue creyendo que Él llevará la historia a la plenitud de la vida eterna. Y por eso se predica el Evangelio. ¿Quién quiere darle una alabanza al Señor? Muy bien. Vamos a continuar. Miremos por aquí otro poquito del telos, Daniel 8, 18 y 19. Dice: mientras él hablaba conmigo, sigan ustedes leyendo. Muy bien. Esto también está dentro de la literatura apocalíptica, es el libro de Daniel. Este libro también es un apocalipsis del Antiguo Testamento. Y la última parte de este texto dice: y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de ¿qué? Otra vez, lo que ha de venir ¿qué? Al fin de la ira. Al final de la línea, allá al final, lo último que se dará en la línea será la ira de Dios, que debe entenderse por el juicio de Dios. Y dice la última parte: porque eso es para el tiempo del fin. ¿Qué? El fin de la ira. El fin de la ira es para el tiempo del fin. Vamos a continuar. Entonces, definamos nuevamente y concretemos la escatología. ¿Qué es qué? Es el estudio de las cosas últimas. En otras palabras, la escatología interpreta los últimos tiempos o expone también los últimos tiempos. Dos textos nos ayudan a ver
esto. El primero en Hebreos 1:1 al 2. Miremos a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿qué dice el verso 2? ¿Se fueron? A ver, ¿dónde están? A ver. No están aquí. A ver, el 2, ¿cómo dice en la pantalla? En estos postreros días. Digan conmigo, en estos postreros días. No dice en aquellos. Note cómo dice. En estos. Esto que estamos viendo en esta diapositiva es muy importante para entender la historia. ¿En qué tramo de la línea vamos? ¿Listo? Vamos entonces en el tramo de en estos postreros días. A ver, Hechos 2:17, todos, ¿cómo dice? Lo tenemos en pantalla, ahí está. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea que para hablar, porque, bueno, la frase postreros días es traducida en nuestra Reina Valera del término escatos. ¿Listo? Si vamos al griego, lo que encontramos es escatos. Últimos días, postreros días. Vamos a quedarnos con esa frase, postreros días. Y tendríamos entonces que identificar para un buen entendimiento de el momento que estamos viviendo histórico es cuáles son los postreros días. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde terminan los postreros días? Vamos a avanzar. Esa sería la pregunta que nos hacemos. ¿Cuándo empezaron los postreros días? Entonces vamos a revisar este primer acontecimiento. A ver, ¿quién lo puede leer? ¿Con la qué? ¿Cuánto hace que se manifestó Dios en carne, hermanos? A ver. ¿Más fuerte? ¿La iglesia lo sabe? ¿Cuánto hace que se manifestó Dios en carne? ¿Cuánto hace que Jesús estuvo en la tierra? ¿Cuántos saben aquí que Jesús es Dios? Entonces, con la manifestación de Dios en carne, iniciaron los postreros días. A ver, ¿cómo es? Ahí iniciaron, con la manifestación de Dios en carne. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando del Mesías. Ya les voy a dar una línea del tiempo para que lo entendamos mejor y comprendamos. Ahora, otra cosa, otra respuesta a esto. Avancemos. Juan es el último mensajero del Antiguo Testamento. ¿Quién es Juan? Los que no saben quién es Juan lo pueden leer en Mateo 4, en Lucas 4 también, o en Juan 1 o en Marcos 1. Ahí se va a encontrar con el ministerio de Juan. Juan es el último profeta. Ojo, ¿el qué? Entonces pudiéramos decir que desde la profecía del Antiguo Testamento de los profetas de Israel, ellos señalaban a Juan como el último profeta, como el profeta de los postreros días. Es decir, que si miramos toda la Biblia, nos vamos a encontrar con que los profetas interpretan que al final de los tiempos vendrá un profeta
anunciando que ha llegado el tiempo del Mesías. ¿Vamos bien hasta ahí? Así es el asunto. Entonces, los postreros días han iniciado con la venida de Jesucristo. ¿A qué viene Jesucristo? Viene a dos cosas: a salvar a Israel y a condenar a los malos. A eso viene Jesucristo según la escatología del Antiguo Testamento. A eso venía. Pero las cosas se cambiaron. ¿Qué ocurrió? Que cambiaron. Parece que el asunto era: cojo a Israel, me lo llevo, como estamos hablando nosotros hoy, que el Señor viene por su iglesia, la arrebata y todo el mundo queda aquí, ya nosotros nos fuimos. Algo así pensaba Israel en su primera venida, que el Señor venía, se llevaba su pueblo, los coronaba, les daba el reino para siempre y acababa con los malos. Por eso el mensaje de Juan el Bautista. A ver, miremos este texto que tenemos aquí de Juan el Bautista. Dice: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ayúdenme a leerlo todos, a ver, los que están aquí, antes de que se me duerman. ¿Cómo es? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Juan anuncia y le dice a la historia y a la humanidad que acaba de llegar o que viene ya detrás de él. Vea, todos los profetas del Antiguo Testamento le hicieron publicidad al Mesías. Sí, unos mandaban videos, otros mandaban imágenes, viene el Mesías, y todo lo que salía pues en las redes en ese tiempo. Cuando llegó Juan no anunció que el Mesías vendría, sino que Juan, más que un publicitario, se sube a la plataforma y le hace la presentación. De hecho, Juan va a decir que es así. Juan en especial, que dice Juan: he aquí el Cordero de Dios, lo presenta, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Están escuchando? ¿A qué vino él? ¿A condenar al mundo o a quitarle el pecado al mundo? Entonces los últimos tiempos son tiempos ¿de qué? Amén, hermano Santiago. Los últimos tiempos son tiempos ¿de qué, iglesia? Yo los escucho como muy calmados, ¿no? Están muy concentrados, ¿no? Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que en la historia de la religión de Israel había pasado hasta el momento, no era nada comparado a lo que se iba a manifestar con la llegada del Señor Jesucristo. Y dice: no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y dice Juan: yo a la verdad os bautizo con agua. Yo hago una ceremonia, yo hago un ritual, yo hago algo pasajero, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, que el fin de los tiempos postreros, son tiempos de perdón, pero también son tiempos de la llenura del Espíritu Santo sobre la vida de las personas. Dele el aplauso al Señor.
Vamos a hacer una comparación en la siguiente diapositiva con las dos palabras, escatos y telos. Recuerden que telos es fin y escatos es postreros días. Entonces vamos a mirar. Los postreros días lo podemos entonces señalar como el después de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que siempre que la historia nos va a señalar un tiempo, nos dice que esto es antes o qué? O después. Bueno, para los que leen, ¿no? Como poquitos por aquí lectores. ¿Quiénes fueron al colegio? A ver, ¿sí leyeron historia? Casi siempre se decía, esto es antes de Cristo, o esto es... Listo, entonces, todo lo que está después de Cristo, dentro de la escatología se le llama los postreros días o los últimos días. Eso sería entonces el después de Cristo. ¿Y qué son los tiempos del fin? Ojo con esto. Postreros días es todos estos 2000 años que llevamos hasta aquí, ya están dentro de los postreros días, y todo lo que la historia continúe de aquí hacia adelante. A eso se le llama ¿cómo? Postreros días. Pero ¿qué son los tiempos del fin? La culminación de la historia. Es el tiempo de la ira de Dios. ¿Cómo es? Otra vez. Es decir, que la línea de la historia terminará con un tiempo de ira. Vamos a entender la palabra. ¿Ustedes cómo entienden la palabra ira? A ver. Ira. Enojo. ¿Qué más? Rabia. ¿Qué otra cosa? Castigo. Muy bien. Muy bien. Pero realmente, aunque todo eso está allí, porque sí habrá una situación muy dura, es que debe entenderse ira como juicio. ¿Cómo qué? Juicio. Entonces, al final de esa línea histórica, lo que habrá es un juicio. Amén. Que de eso es que vamos a hablar en Apocalipsis. Muy bien. A ver, ¿cómo van hasta ahí, hermanos? Yo los veo desanimaditos, como... ¿Ustedes están concentrados o aburridos? Cuéntenme, a ver. Pero es que se están concentrando tanto que ya algunos los veo como... No se me concentren demasiado, ¿no? Gloria al Señor. A ver, una alabanza al Señor. Muy bien. Miremos algo. Primera de Pedro 1:20, el primer texto que tenemos para escatos. A ver. Lean ustedes, hermanos. Trate de leer, hermano, a ver, para que le tomes ahora el texto. ¿Cómo dice? Muy bien. Escuche. Leamos la última parte. Dice que Cristo es el Cordero. ¿Listo? Es un Cordero sin mancha y sin ¿qué? O sea, que la intervención divina sobre la historia es una intervención santa. Es una intervención sin pecado. Casi que podemos decir que se le ha hecho una incisión a la historia. Se ha partido, como decimos. Y lo que se ha hecho con la historia es meter dentro de ella, ¿siguen aquí, hermanos? Es meter dentro de ella la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. En otras palabras, la manifestación de Dios en carne lo que hace es resolver el pecado de la historia. Está invitando a los seres humanos a que no seamos violentos, a que no seamos avariciosos, a que no seamos lujuriosos, a que no seamos
en desamor o tantas características que tenemos. No, se invita a que nos lavemos en la sangre del Cordero. En otras palabras, meter el Cordero de Dios dentro de la historia es dar lugar a que las personas puedan lavar sus pecados, puedan arrepentirse, puedan cambiar de parecer. Les he dicho que al final de la historia está el telos y que lo último que encontramos es el fin, la ira. Pero Dios ha hecho algo. Como allá al final está la ira, Dios no quiso que siguiéramos por esa línea histórica sin esperanza y sin salvación, sino que se trajo ese trono de juicio que hay allá al final, se lo trajo aquí a la mitad de la historia y lo metió allí y le dijo a todos los pecadores: vea, al final los tendré que castigar a todos por su pecado, pero ahora les ofrezco una amnistía, les ofrezco una oportunidad. Laven sus vidas en la sangre del Cordero y no tendrán que llegar al trono del juicio de la ira de Dios. Dele el aplauso al Señor Jesús. Dele el aplauso al Señor. Por eso decimos que esta historia tiene propósito. Esto del pecado no es un accidente. Esto del dolor y de lo que estamos pasando no es accidental. Nada se le ha salido a Dios de control. Escuche cómo dice el texto, que este Cordero sin mancha y sin contaminación ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que hubiera veneno ya había antídoto. Antes que hubiera pecado ya había limpieza del pecado. Antes que hubiera condenación ya había salvación de parte de Dios. Por eso creo que por mal que nos vaya, con Dios nos va a ir bien. A veces parece que no vamos a llegar, pero Él tiene el control y Él nos ayudará a llegar bien hasta el final. Dele el aplauso a Jesús. Pero mire cómo dice la última parte de este texto: pero manifestado en los postreros, ¿qué? ¿Cuándo empiezan los postreros tiempos? ¿Aló? Ya lo expliqué, ya tenemos que hablar este lenguaje. No podemos ir a Apocalipsis sin antes entender esto. ¿Cuándo empiezan los postreros días, hermano Julián? ¿Ah? Con la manifestación de Dios en carne, amén. Ahí empiezan, otra vez, que se me están durmiendo. A ver, ¿dónde empiezan los postreros días? Hermano, pellizque al de enseguida y dígale: hermano, ¿usted dónde anda? Qué pena con el pastor. Un pellizco duro, hermano, ¿para qué? Hermanos, Dios es grande, ¿cuántos lo creen? Dios es especial, maravilloso, porque hermanos, antes que yo lo ofendiera a Él, Él hizo un plan para reconciliarse conmigo. Oh, Dios es maravilloso. Mire cómo dice: pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay una realidad. Cuando entremos a hablar del dragón se van a dar cuenta. Hay una realidad. ¿Sabe cuál es la realidad? Que el diablo ha pedido tu vida para llevarla al infierno porque has pecado contra Dios. Pero Dios le ha dicho al diablo: no tan rápido, diablo.
Antes de echarlos allá, permítanme mostrarles mi amor y mi bondad. Si ellos lo quieren recibir, entonces los llevo a la vida eterna. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito el Señor Jesús. Miremos el otro texto. A ver. El tiempo del telos. A ver. ¿Qué es el que no debemos esperar? No esperemos el telos. Si aquí hay amigos, no vaya a esperar el telos. El tiempo de la ira. Si aquí hay un hermano descarriado, si aquí hay un hermano frío, si aquí hay un hermano jugando y descuidado con su salvación, recuerde que no sabemos cuándo termina esto y cuándo llega el telos. Dios es el Señor de la historia y Él le dará final a esto cuando Él quiera. Por eso no podemos decir, es que falta mucho, es que no hagamos cuentas. Tengamos temor de Dios y mantengamos todos los días delante de Él, viviendo con temor y reverencia. Gloria al Señor Jesús. No espere que llegue el fin. Bendito el Señor. No espere que llegue el telos. A ver qué dice Apocalipsis 15:1. Leamos todos. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? Y mire el capítulo, Apocalipsis 15. Ya ha avanzado toda la revelación y ha llegado el fin. Hermanos, si usted se pierde es por bobo, pero Dios es muy bueno. Sí, usted pierde es por tonto. Por eso se pierde usted. Hermano, si usted se va del evangelio, si usted se descarría por una prueba, que porque Dios no le da yo no sé qué, que porque no le ayudan, que tal cosa, usted no ha entendido para qué lo trajo Dios aquí. Si usted se deja sacar de la iglesia que porque un hermano lo miró feo, que porque no lo saludó, usted no ha entendido el evangelio. Ojalá que lo entienda esta semana y se dé cuenta que lo que usted tiene en Dios es vida eterna. Escúcheme. Si Dios nos trajera a la iglesia y nos dijera así, Darío, sígueme, pero no esperes que te dé nada. No esperes que te dé carro, casa, beca, no esperes que te sanen, no esperes que nada. Solo sígueme y te daré la vida eterna. Solo te voy a dar eso. No me pidas más, no me pidas comodidades, no me pidas que te ubique en tal parte, que te lleve a vivir al mejor barrio, que te monte en la limusina número 1. No me pidas que te dé esto o aquello, no me pidas nada porque no te lo voy a dar. Estoy diciendo, si Dios nos dijera eso así y nos dijera, solo tengo para ti la salvación, escúcheme, con solo darnos el perdón de los pecados y heredarnos la vida eterna, ya es suficiente con esa gran realidad que Dios nos ha dado. Dele el aplauso al Señor Jesús. Vamos a mirar en esta línea del tiempo. Vamos a mirar, y más que el tiempo como de acontecimientos, no he querido ponerlo con fechas ni nada, solamente mostrar los acontecimientos. Al menos, no voy a decir que estos son todos, he pensado mucho en esto y quiero decirles que estos serían los más sobresalientes como hitos dentro de esta línea que falta por culminar de los acontecimientos en los postreros tiempos. ¿Cuándo terminan los postreros tiempos, hermanos? En el juicio. Hay una atenta, 2, como 3, y los demás quedaron como ahí, ¿dónde estoy? ¿De qué? ¿Cuándo terminan los postreros días? Digámoslo así, con la ira de Dios, para que suene como más apocalíptico. Amén. ¿Cómo es? ¿Cuándo terminan los postreros tiempos? Muy bien.
Entonces escuche. Y yo creo que con esto comienzo a terminar el mensaje. A ver. Primer acontecimiento, el Mesías. Ya leímos el texto de Primera de Pedro 1:20 al 21. Con esto arrancan los postreros días, porque es el tiempo de que Israel entre a ser corona de todas las naciones. Así que viene el Mesías para eso. Solo que ellos cometieron un error. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Pero no solo ellos. Hay muchos aquí que todavía no son bautizados. Se irán y lo rechazarán. Y hay otros que siendo bautizados se descarriarán y lo rechazarán. Y hay otros que jugarán con esto. Por allá dice Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron de todos los linajes de la tierra harán gran lamentación. Yo no sé si alguna vez le han dado una oportunidad y usted la perdió y luego se vio de lo que se perdió y se da golpes en la cabeza y dice, pero a mí qué me pasó, yo por qué hice eso, yo por qué no aproveché, yo por qué me dormí, yo por qué no madrugué, yo no sé por qué tal cosa. ¿Quiere que le diga? Muchos. Hermanos, la gente que se ha bautizado es mucha. Pero hay una gran cantidad de ellos que desprecian al Señor como lo despreciaron los judíos solo por un placer de esta vida. Que el Señor ayude a nuestros hermanos a tener conciencia de esto. Mira, hermanos, en este acontecimiento Mesías, como lo he llamado aquí, se da el rechazo de Israel. Otro, se da la muerte del Mesías. El Mesías, creían los judíos que venía a establecer un reino político, pero resulta que vino a establecer un reino espiritual. Muerte entonces. Pero el Mesías no se queda muerto, sino que resucita al tercer día. ¿Cuántos lo sabían? Y al resucitar, en su resurrección, establece el reino. Gloria al Señor. Y al establecerlo, entonces llama a los 12 y a los que con ellos estaban y les dice, ya toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Llegó la hora del reino, así que vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pregunta: ¿a qué queda sujeta la salvación o la condenación de los seres humanos? ¿A qué? Al creer. Otra vez. ¿A qué queda sujeto la salvación o la condenación de los seres humanos? A la fe, al creer. ¿Entiende, iglesia, por qué debemos predicar el evangelio? 4 amenes. ¿Entiende, iglesia del Jordán, por qué debemos predicar el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Ah? Porque si no lo predicamos, ¿cómo van a creer? ¿Entienden, jóvenes, por qué deben consagrarse para que Dios los use? ¿Por qué deben levantarse a madrugar y decirle al Señor en su presencia, quiero que derrames en mí una unción poderosa para yo llevar el mensaje de la vida eterna? ¿Entienden aquí los que no se han bautizado por qué deben decirle al Señor, abre mi entendimiento para comprender el evangelio de tal manera, Señor, que lo acoja con todo mi ser y haga tu voluntad? ¿Entienden aquí los que por primera vez vienen por qué usted debería renunciar a su pecado, a su fornicación, a su adulterio, a su droga, a su homosexualidad o a lo que sea? ¿Sabe por qué debe renunciar a eso? Porque a los creyentes les espera un futuro de gloria y a los incrédulos les espera la condenación eterna. ¿Qué quiere usted?
Dele el aplauso al Señor. Hermanos, el rechazo de Israel ya se dio, la muerte de Jesús ya también, la resurrección ya se efectuó. Y si Jesús resucitó, quiere decir que Él resucitará a todos los que crean en Él. Esa es la garantía que tiene el reino. Si ya el reino está establecido, hoy donde estamos aquí, estamos en el reino de Dios. Sobre nosotros nos reina el pecado, sobre nosotros nos reina la incertidumbre. Nosotros sabemos para dónde vamos, nosotros sabemos a quién esperamos. Nosotros no tenemos fe en un futuro lleno de bendiciones aquí en la tierra. Nosotros tenemos ciudadanía en los cielos, amén, y de allí esperamos al Salvador nuestro. Gloria al Señor. ¿En qué estamos? En las últimas dos cosas. Los mensajeros se siguen enviando. ¿Sí escucharon? Me gustaría que todos estos muchachos que tienen energía y fuerza, estos que apenas están empezando, estos niños que hay por allí, que desde ahora dijeran: Señor, si usted me quiere usar a mí como un mensajero, como un ángel. De hecho, la palabra mensajero es ángel en Apocalipsis. Como uno de los que va a recoger tu preciosa simiente en los graneros, Señor, aquí estoy. Una sierva por ahí. Y no importa si seamos los más viejitos ya, que también le digamos: Señor, que antes de que cierre los ojos, mis labios se abran para anunciar el camino de la vida eterna. Amén. Hermano, denle el aplauso al Señor. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, que sería Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice Hechos 2, 17 y 18: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, digan amén. Estamos en el tiempo de hablar en lenguas, en el tiempo de los dones, en el tiempo de los frutos, en el tiempo del poder de Dios, amén. No me diga que usted no puede, porque si usted no puede, usted se puede conectar a la fuente de poder que es el Espíritu Santo. No me diga que usted no puede con su pecado y que a usted le quedó grande santificarse y que usted no puede soltarse de esas cosas raras que todavía lo aprisionan. Llénese del Espíritu Santo, que Él tiene el poder para romper cualquier cadena que lo esté atando. Gloria al Señor Jesús. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes, a ver, ¿dónde están los jóvenes? Verán visiones. ¿Dónde están los ancianos? Soñarán sueños. Dice: y de cierto sobre mis siervos. A ver, ¿a dónde están los siervos de Dios? Y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y escuche lo que dicen: y profetizarán. Déjeme cambiar la palabra aquí: y predicarán. Y el mensaje que dirán es: Jesucristo resucitó. Y si Él resucitó, hay salvación y vida eterna. ¿Alguien quiere gritar gloria a Dios? Tres cosas es necesario señalar allí: que el Espíritu Santo es poder para ser testigos. Digan conmigo: poder para ser testigos. Para eso viene el Espíritu Santo, amén. Segundo, santificación y preparación de la iglesia. Escuche, si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted no permite que el Espíritu lo forme y lo guíe a toda la verdad, usted no tendrá parte en el reino, porque el agente santificador, el agente purificador, el que nos lleva a toda verdad, es el Espíritu Santo, amén. Así que debemos dar, mientras estemos aquí, el fruto del Espíritu. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Está haciendo como de ese que está vistiendo a la novia. Siempre que una novia se va a casar, hay unos por ahí que la están vistiendo, ¿cierto que sí?
que la arreglan, que la peinan, que le ponen el vestido, que le ponen las joyas, que le ponen todo. ¿Sabe qué está haciendo el Espíritu en este tiempo? Adornando a la iglesia. Y sabe que las novias normalmente llegan con sus vestidos largos, ¿cierto? Llegan muy bonitas, muy pulcras, muy bellas, porque saben que es un momento especial. Quiero preguntarle a la iglesia, el Jordán, ¿todavía tenemos conciencia de que el Espíritu Santo nos está preparando para el encuentro con Él? ¿Cuántos quieren irse con Él? A ver. Quiero preguntarle a los que no están bautizados, ni cuenten que van para allá. De una vez se los dejo claro, no van a ir, a menos que se bauticen, mueran a este mundo y vivan para Cristo. Pero quiero preguntarle a los que no son bautizados, ¿cuántos también quieren ir? A ver, pueden decir amén. A ver, digan amén los que quieren ir, que todavía no son bautizados. Ahora, levanten la mano pues los que, a ver, yo, bien. Uy, hay un poco, amén. ¿Quieren ir? Deben bautizarse en el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor. Hermanos, la última parte, otra intervención fuerte del Espíritu Santo es que nos enseña a vivir por la fe. Digan conmigo, vivir por la fe. Que creo que la iglesia de este tiempo está fallando aquí, porque a veces no vivimos por la fe, vivimos angustiados, vivimos en otra cantidad de cosas y no nos gozamos el tiempo del evangelio. ¿Sabe qué dice Hebreos? Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. No es tiempo de retroceder, es tiempo de avanzar. Tenga usted lo que tenga, avance. Yo no sé por qué hay hermanos. En estos días una hermana me vino y yo le dije, hermana, Dios la bendiga. ¿Y qué pasó con su esposo que no vino? No, hermano, él no quiso venir porque estaba bravo con el hermano fulano de tal y que él por acá no venía. Yo le dije, ve, ¿y el Señor qué tiene que ver? Hermano, porque somos tan inmaduros. Y le voy a decir a los que no son bautizados, si usted va a venir a vernos la cara aquí a nosotros, rápido se va de acá. Porque a veces hasta el mismo pastor entra así todo mirando a todo mundo raro. Y si usted se va a poner a ponerle cuidado a eso, de aquí se va. No, tenemos que tenerla clara, que nosotros vivimos es por la fe. Hermanos, esta iglesia decimos que es el Jordán, el lugar de nuestro hogar. Pero aquí no podemos esperar que vamos a sostenernos por la manita que nos toca el otro y porque nos trata amablemente. Así sea duro, hay que seguir adelante, amén. Así nos encontremos con pruebas y dificultades, hay que seguir adelante. Vivir por la fe. Eso hace parte de los postreros tiempos. Avancemos al otro, el tiempo de la predicación. Mire lo que dice Mateo 24:14. Avancemos, y será predicado este evangelio del reino, ¿en qué? Para testimonio, ¿a quién? Y entonces vendrá. ¿En qué acontecimiento estamos? En el acontecimiento de la predicación. Por eso cuando se le entregue la tarjetica de sígueme, hermano, invite, no se haga el loco. No lleve solo 3, lleve 5, lleve 10, reparte a diestra y a siniestra, haga que la casa se llene, dice el Señor, porque el fin se acerca, amén. Los dineros que invertimos, las ofrendas, los votos, todo lo que damos para ampliar esto, valdrá la pena. Al final de los tiempos diremos, valió la pena ampliar los graneros para que llegaran los escogidos del Cordero. Valió la pena esforzarnos, predicar el evangelio y vivir para Dios. Hermanos, la predicación hay que hacerla a Israel, a las naciones, a las potestades de las tinieblas. Saben que cada que predicamos se le hace un juicio a las potestades de las tinieblas, al diablo y los demonios. Ellos escuchan la predicación y saben que ya lo que les espera. Yo creo, escúchenme, si a los demonios, porque no se les perdonó, pero si a los demonios
Dios les diera un día de gracia para que se arrepintieran, yo creo que hasta el mismo diablo caería de rodillas diciéndole: perdóneme, que quiero hacer tu voluntad. Pero no los quiso perdonar, porque Dios tiene sus reservas. Pero mire que a usted, amigo que está en esta noche aquí, Dios lo quiere perdonar. Dios lo quiere perdonar, amén. Así que la predicación es a Israel, a las naciones, a las potestades de las tinieblas, y junto a la predicación se manifiesta en nuestro tiempo la apostasía y el misterio de la iniquidad. Es algo que tenemos que luego entender, y se dará el fin de la gracia una vez se predique el evangelio a todas las naciones. Avanzamos al siguiente. También tenemos otro acontecimiento, que es la resurrección. Hay dos resurrecciones. Hay un texto que es el que tenemos allí que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. A ver, leamos todos porque este texto es muy bonito. A ver, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Léanlo fuerte. Uy, pero no tan fuerte. A ver, fuerte. Y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. Es decir, que la resurrección de los muertos en Cristo acontecerá dentro de la línea de los postreros días. Antes de que llegue el fin, lo último que se va a dar es la ira. Y antes de que llegue la ira, Dios arrebatará a la iglesia. ¿Qué les parece? Amén. ¿Les parece bueno? Esa es la gran verdad que tenemos. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué acontecimientos tenemos aquí? Bueno, será en esta de la resurrección, tenemos que hablar de la primera resurrección de los muertos en Cristo, o de la transformación de los creyentes vivos. Amigos, miren, y hermanos nuevos, si el Señor viniera en este momento, lo primero que ocurriría es que de los cementerios se levantarían todos los que en estos 2000 años creyeron en Cristo Jesús y se bautizaron en su nombre, amén. Pero ¿y qué pasaría con los que estamos vivos? Con los que estamos vivos seríamos arrebatados, amén. Y el cuerpo nuestro, este cuerpo de carne, sería transformado en un cuerpo glorioso. Él no viene en un cohete por nosotros. Hará que nuestro propio cuerpo sea cohete, amén, y nos elevará a las alturas para que vivamos por siempre con el Señor. Escúcheme, hermano Andrés, si montar en una montaña rusa es emocionante, porque eso sube y baja, ¿qué emoción será la que a estos que les gustan las emociones fuertes y el deporte extremo? Escuche, usted se imagina cuando nos arrebate y cuando sintamos que el cuerpo de carne, eso va a ser mejor que la droga, que el sexo y que cualquier otra cosa que podamos disfrutar aquí, porque sentiremos la gloria de Dios llevándonos desde la debilidad hasta la fortaleza que tendremos en Dios. Yo creo que vale la pena renunciar al pecado y vivir para Dios. Dele el aplauso al Señor. Y gloria al Señor. Y vendrá la recompensa. Después de los creyentes vivos vendrá la recompensa, que será vida eterna. Y también vendrá la segunda resurrección de los muertos sin Cristo. Y la recompensa será muerte. ¿Cuántos quieren la primera resurrección? No, en serio, levanten la mano derecha los que quieren la primera. Usted no la... Ah, bueno, sí. Yo creí que no la quería porque le quería insistir. Ahora bájenla. Los que quieren participar de la segunda resurrección, por favor levantan la mano. Ya que hay un ángel, ahí hay un ángel apuntándolos. Ah, sí. Atrevido. Bueno,
Señor Ángel, mire, todos quieren la primera. A ver, digan amén. Que nos registre a todos. Amén. Porque en la segunda será de los muertos sin Cristo, juicio y condenación eterna. ¿Sabe a dónde lo van a mandar? Al ladito del diablo. Amén. Ahí va a quedar. Y ahí nos daremos cuenta de algo. El infierno no es del diablo. El infierno también es de Dios. Y ahí mandará. No por voluntad de Él, escuche bien, sino por voluntad suya. O porque no se arrepintió o porque se bautizó y se descarrió. Usted se irá al infierno por usted. Dios no lo echará allá. Dios lo que hará es, como juez justo, hacer un juicio y condenarlo, cosa que Él no ha querido. Hay gente que ha preguntado, ¿y por qué se demora tanto Cristo todavía? ¿Por qué no viene? ¿Sabe por qué? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la gran verdad. Bendito el Señor. Y la última parte sería el tiempo de ira. Ahí termina la historia, ahí terminará la historia. Mire lo que dice, gloria al Señor. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Lo último que se dará serán las plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué? No vaya a esperar ese día. Niños, cuidado, esperan ese día. Eso es terrible. ¿Qué se va a dar en el tiempo de ira? Se dará la gran tribulación. No hay salvación. Juicio a las bestias de Apocalipsis 13. Diablo encadenado. Luego que el diablo se ha encadenado, milenio. Diablo condenado después del milenio, juicio a pecadores y muerte eterna. Note que no hay salvación para nadie por acá, solo hay condenación. Es el juicio a todos los pecadores, a los que destruyen, a los que golpean, a los que dañan, a los que roban, a los que se aprovechan de los demás, a los que negocian con otros, a los que dañan. Hay gente que enamora a otros y cuando le da lo que quería, se van y los dejan allí. Hay gente que convirtió el sexo, que es sagrado, en una simple diversión de cada noche. Hay gente que se acostumbró a negociar con los seres humanos. Hay gente que se deleita en robar a otros, en hacer negocios y en sacarle todo lo que más pueda para quitarle más de lo que vale un producto. Todos irán a la condenación eterna, porque amaron más las cosas de esta vida que las cosas de Dios. Hay cristianos que tienen que revisar su intimidad con Dios, porque ya aman más su negocio que a Cristo. Tienen que revisar eso. Tenemos que revisar eso, porque a veces amamos más los hijos, amamos más esto, amamos aquello, que al propio Cristo. Conclusiones. Llegamos a las conclusiones. Dios es el que inició y Dios es el que terminará la historia de la humanidad. Hermoso Dios. Antes de terminarla dice, voy a predicarles. ¿Qué tal que algunos me crean? ¿Y qué tal que algunos perseveren a pesar de las pruebas? Esa es la primera conclusión. Segunda, Dios nos ha dejado claves para interpretar la historia que Él ha creado. Hoy podemos entender todo esto porque Él lo dejó en su palabra. Tercero, Dios tiene el propósito de llevar los seres humanos a la vida eterna. ¿Qué les parece esta? Otra vez, Dios tiene el propósito de llevar los seres humanos a la vida eterna. Hermano,
yo creo algo. Yo no sé si ustedes me ayudan a creer esto, pero yo creo esto, que independientemente de cómo estemos hoy aquí, todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, Dios nos quiere llevar a la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque si no fuese así, Dios no le dejaría escuchar esta palabra. Pero si se la está dejando oír, es porque le está dando oportunidad de vida eterna. Amén. Y cuarto, Dios nos está invitando por medio de Jesucristo a la salvación. ¿Qué es el Evangelio y qué es la predicación del Evangelio? Una hermosa invitación de parte de Dios para que vayamos con Él a celebrar las bodas del Cordero. Pero como una invitación es solo una invitación, uno decide si va o no va. Última conclusión o penúltima: Dios derramará su ira final al final de los tiempos postreros. O sea que Dios hoy está contento. ¿Me escucharon? ¿Están todos por aquí? A ver. Dios está contento. Pero pastor, yo me he portado mal. Dios está contento. Y casi que le toca la cabeza así por detrás y tranquilo, cabezón, arrepientas y vamos para arriba. Eso es. Amén. Pero si espera que se termine el fin del evangelio, ya no le dice, ya el calvazo es para tumbarle la cabeza. Sexta conclusión: usted decide el resultado final de su historia: vida eterna o muerte eterna. Amén. Gloria a Dios. La siguiente diapositiva, la siguiente. Ahí empezaremos el jueves, amén. ¿Cómo dice? Mujer vestida de sol. Nos iremos entonces ya a Apocalipsis, ya lo hemos entendido, ya sabemos qué es la escatología, ya vimos un principio a fin. Ahora nos vamos a meter en todo el drama. ¿Cómo está haciendo Dios para que nuestra vida se torne de esperanza? ¿Sabe que yo quisiera hoy hacer una oración aquí por todos los que no son bautizados? ¿A cuánto les gustaría orar por todos los que no son bautizados? ¿Quieren pasar aquí al altar un momentico? Vamos a orar por ustedes. Venga, venga. Los hermanos que están recibiendo la doctrina. Vengan, vengan. Amén. Queremos regalarles una oración. ¿Cuántos saben que aquí está el Espíritu Santo? Acérquese con confianza, a ver, por acá, acérquese. Si quiere arrodillarse, arrodíllese allí. Venga, venga. Los niños que están por ahí, vengan.